Qué gusto que nos acompañen en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este lunes 28 de marzo. Iniciamos semana y el tema que vamos a poner a su disposición va en el ámbito internacional. Vamos a hacer un análisis internacional de las relaciones políticas Cuba y Estados Unidos. Ya está conmigo Juan José García, sociólogo e investigador. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía y qué gusto que esté con nosotros iniciando semana en Informa TVX. Quiero ofrecerles una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta mediodía con Juan José García. Hace una semana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llega a La Habana en una visita oficial de un jefe de Estado del país norteamericano a la isla. Dicho suceso es relevante no solo para las relaciones bilaterales entre ambos países, sino para América Latina, que vislumbra un cambio en la manera de interactuar entre dos países con modelos económicos y políticos diferentes, pero marcado por un bloqueo económico de los Estados Unidos hacia Cuba desde el año 1962. En ese caso, esta mediodía nos interesa que usted pueda analizar las implicaciones sociopolíticas e históricas de esta reunión oficial sostenida en Cuba por Barack Obama con su homólogo Raúl Castro. Para ello nos acompaña Juan José García, sociólogo e investigador. Nuevamente reitero el agradecimiento por acompañarnos y me gustaría que iniciáramos la entrevista con este aspecto. Nos tenemos como un breve antecedente el 17 de diciembre del año 2014 porque oficialmente las presidencias de Cuba y de Estados Unidos declaran la decisión de restablecer sus relaciones diplomáticas. Pasaron 15 meses y el presidente Obama llegó a Cuba. Así es, sin duda alguna es una visita histórica. El último presidente de Estados Unidos que visitó la isla lo hizo hace casi 90 años, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esta es una visita histórica que abre un nuevo ciclo en las relaciones internacionales con Estados Unidos, especialmente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. En el discurso del presidente Obama dijo tres cosas que son importantes rescatarlas. En primer lugar, dijo que el asunto del gobierno, el tipo de Estado que Cuba tiene, debe de ser resuelto por los cubanos. Eso implica necesariamente un retiro de Estados Unidos para incidir políticamente en lo que ha llamado siempre los procesos democráticos en la isla, ¿no? En segundo lugar, reafirmó la necesidad de que ese proceso de transición política sea un proceso respetuoso de los derechos humanos. En la isla siempre han habido acusaciones de violencia contra los opositores, dijéramos, de acallar la libertad de expresión, de coartar ciertas libertades políticas. De alguna manera el presidente Obama hace un llamado al gobierno cubano para que estas libertades puedan desarrollarse muchísimo más en la isla. Y en tercer lugar, él señaló que no hay necesidad tanto de ver el pasado, sino poner los ojos hacia el futuro. Y hizo un llamado vehemente a la juventud cubana para construir una sociedad próspera, una sociedad precisamente respetuosa de los derechos y respetuosa de las libertades más importantes. Yo creo que esto es una apertura muy importante del gobierno de Estados Unidos y abre un ciclo nuevo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, no solamente con la isla, sino con América Latina en su conjunto. Uno de los elementos que también quiero retomar del discurso del presidente Obama en el Gran Teatro de La Habana es la mención sobre, ante él se formulaba una pregunta, ¿por qué ahora el cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Y mencionaba, la respuesta es sencilla, lo que venía haciendo Estados Unidos no funcionaba. Una política de aislamiento diseñada para la Guerra Fría no tenía sentido en el siglo XXI. Y ahí aparece un elemento que me gustaría destacar su análisis, Juan José. Lo que venía haciendo entonces no funcionaba. Había tomado un aspecto mucho más represivos, un bloqueo, mecanismos de una relación muy tensa, marcado por desde la década de los 60 del siglo XX. Ahora pasaron 50 años y viene uno de los aspectos. Vamos a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Creo que ese es un elemento interesante porque puede marcar otras formas con las cuales el gobierno estadounidense puede tener vínculos sociopolíticos, económicos con la isla. Así es, ¿verdad? Pasaron casi 55 años para que Estados Unidos se dé cuenta que su política diplomática, económica y política y militar, sus relaciones con Cuba no había venido funcionando. Pasaron los años de la Guerra Fría, hace ya más de 20 años
que el muro de Berlín cayó, que el bloque socialista se desintegró totalmente y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos venía siendo ya casi un anacronismo, ¿no? Ya no tenía vigencia histórica, no podía mantenerse esa relación tensa, esa relación aplastante de Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿no? Era necesario entonces cambiar de rumbo, y el rumbo es lo que el mundo exige en estos momentos en las relaciones políticas y diplomáticas: el respeto a la soberanía de cada país, el respeto al derecho de cada país tiene para autogobernarse, el derecho al autodesarrollo y al autogobierno que tienen los pueblos en este momento. Si la isla quiere seguir siendo socialista, pues qué bien, ¿verdad? Que sea socialista, pero no va a ser socialista o capitalista por imposición de los grandes poderes mundiales, en este caso Estados Unidos. Esto abre sin duda alguna un nuevo ciclo en las relaciones diplomáticas y políticas de Estados Unidos, como digo, no solamente con la isla, sino también con América Latina. El viaje del presidente Obama y las relaciones ahora con Argentina demuestran también precisamente esta nueva apertura, este nuevo ciclo en las relaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina. Los grandes perdedores en nuevo ciclo político y diplomático que abre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es el exilio cubano en Miami, ¿no? Creemos que ahí realmente se les elimina, ¿no?, un instrumento político para su desarrollo, igualmente político, en Estados Unidos, ¿no? El exilio se desarrolló políticamente contra el gobierno cubano, utilizando los mecanismos de la Guerra Fría, ¿no? Utilizando hasta la invasión, ¿no?, como lo sucedió en 1962, ¿no? Ahora el exilio cubano ya no tiene ese instrumento de denuncia permanente y de incondicional aliado con la política de imposición dictatorial de Estados Unidos con respecto a Cuba. ¿Podrían surgir también otros elementos vinculados al impacto que pueden tener, sobre todo a la base o a las expresiones organizadas cubanas en Miami? El tema de pensarse primero el tema del embargo, que es una de las discusiones, o quitar el bloqueo económico que tiene Estados Unidos hacia Cuba, y por otro lado también medidas como la ley de ajuste cubano, por ejemplo, claro, son elementos que eventualmente ya empieza su replanteamiento o va a empezar su defragmentación como medida tomada por el gobierno estadounidense. Bueno, hay dos todavía tareas pendientes de Estados Unidos, ¿no? El tema del embargo, que aunque el presidente Obama se haya opuesto al embargo desde 1962, eso pasa por el Congreso. Y tenemos un Congreso, un poder legislativo en Estados Unidos muy conservador, todavía influido por el lobby cubano, del exilio cubano, todavía muy recalcitrante en entrarle a estos temas nuevos históricos, ¿verdad? Y querer volver al pasado, ¿no? Tenemos todavía ese tema pendiente. Y el otro gran tema todavía no resuelto por los Estados Unidos es Guantánamo, ¿no? El presidente Obama tiene una deuda precisamente en términos de sus relaciones con el mundo en realidad, ¿no? Él prometió desde su primer periodo como presidente el cierre de la base, el cierre de las cárceles en Guantánamo. Hasta ahora todavía eso es un tema pendiente, todavía Guantánamo sigue siendo un peso muy importante en las relaciones cubanas con Estados Unidos, ¿no? No fueron de los elementos necesariamente que Obama tocó en su discurso. Quiero regresar un poco al tema del discurso para tener un análisis sobre este aspecto, Juan José. Se menciona que Obama apeló mucho en ese discurso en el Gran Teatro de La Habana, aspectos culturales, aspectos sociales, a los vínculos que pueden existir entre dos pueblos que tienen una relación histórica, pero es interesante porque escuchaba en otros espacios de análisis que se mencionaba que Estados Unidos ha cambiado la estrategia, una que se denomina una política más blanda, es decir, se va por un aspecto más tecnológico, más dinámicas económicas, procesos culturales, dejando al lado las políticas más duras que tomó hace 50 o 60 años. ¿Cómo valora usted este cambio de estrategia? Yo creo que es
es importante que el presidente Obama haya hablado precisamente de estos temas blandos, dijéramos, donde no hay mucho conflicto, ¿no? El tema cultural, el tema del desarrollo económico, la transición a la democracia, el llamado a la juventud a ver hacia el futuro, ese tipo de cosas que unen a Cuba con Estados Unidos, ¿no? Y dejar todavía en el refrigerador, cuando los momentos lo permitan, estos temas un poco escabrosos, ¿no? Como es el tema del embargo cubano, que es un embargo que ya solamente Estados Unidos y algunos otros 2 o 3 países del mundo lo están sosteniendo. En las Naciones Unidas siempre, cada Asamblea General en septiembre, hay países que elevan sus voces en contra del embargo cubano. El Salvador se unió a esas voces en el 2009, precisamente, ¿verdad? En eliminar este tipo de medidas, ¿no? En que estamos en otro momento histórico en realidad. Y el otro tema es el tema de la base militar de Guantánamo, que son temas precisamente muy problemáticos, ¿no? Que son temas de no fácil resolución, pero con la esperanza de que la apertura económica, la apertura demográfica o migratoria y la apertura cultural pueden avanzar, pueden ser elementos que permitan precisamente ir avanzando en la resolución de estos temas mucho más complejos y que requieren mayor discusión y una madurez mayor en las relaciones entre ambos países. Tenemos que hacer una pausa, Juan José, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista sigamos analizando este tema y también desde la perspectiva de política internacional para los diversos países de América Latina. ¿Cuál va a ser su posicionamiento ahora ante este cambio en las relaciones político-diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, si le parece? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. En su espacio de entrevista estamos hablando de las relaciones políticas de Cuba y los Estados Unidos. Volvemos en una pausa. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX este lunes 28 de marzo. Me acompaña Juan José García, sociólogo e investigador. Y el tema que ponemos a su disposición esta mediodía es las relaciones políticas Cuba y Estados Unidos. Retomando entonces la entrevista, Juan José, quiero tomar una frase que mencionó Raúl Castro en conferencia de prensa de ambos jefes de Estado la semana pasada. Destruir un puente es fácil, reconstruirlo sólidamente es una tarea más larga y difícil. Nos deja obviamente la idea de que el proceso va a llevar tiempo y los acuerdos entre los países no van a ser automáticos. Así es, lo que decíamos antes, ¿no? Los temas problemáticos realmente no se abordaron. No se abordaron porque no se pueden solucionar en este inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿no? Hay que comenzar por lo fácil, ¿no? Por lo que es viable cumplir. Y hay ahí intercambio tecnológico en salud, en educación, en cultura, en donde Cuba ha despegado con respecto a países en el mundo, ¿no? Y realmente es donde hay encuentros realmente entre Cuba y Estados Unidos. Los temas escabrosos como el bloqueo o como la base militar en Guantánamo, pues son temas mucho más complejos que requerirán de madurez entre ambos países, ¿no? Pero es ya una apertura muy importante, ¿verdad? Y más que una apertura real y concreta, donde ya se miran resultados, es más bien una apertura simbólica, ¿no? Que demuestra que los viejos esquemas de la Guerra Fría quedaron atrás, ¿no? Que el conflicto mundial entre socialistas y occidentales ya no tiene ninguna cabida en el mundo actual, ¿no? Que las relaciones tienen que basarse sobre esquemas nuevos en realidad, ¿no? Que van de la mano precisamente con los avances tecnológicos, los avances de comunicaciones, etcétera, ¿no? No era posible mantener a la isla aislada de todo esto, ¿no? Eso ya no es posible en este mundo totalmente interdependiente. Y por lo tanto, entonces, tendrá que desarrollarse estos nuevos mecanismos de intercambio y de relaciones entre Cuba y Estados Unidos para que se avancen también sobre los temas fundamentales, que es precisamente el tema del embargo, que ha sido catalogado por el mundo como un instrumento criminal realmente, de ahogo económico a la isla y que no va a permitir, si no se elimina, el desarrollo económico autosostenido de la isla, ¿no? La isla tiene problemas económicos, indudablemente, producto precisamente de ese bloqueo económico que ha sangrado
a la población cubana y al pueblo cubano desde hace más de 50 años, ¿no? En ese sentido, entonces, parece esa frase que Raúl Castro dice, ¿no? Es fácil destruir un puente, pero lleva tiempo su construcción. Me parece que es un ejemplo, un ejemplo vívido de lo que puede ser el proceso de desarrollo de los dos países. Revisando un poco las noticias de los medios cubanos, uno de los aspectos que marcaban en sus análisis y que criticaba un poco del discurso de Obama cuando él mencionaba que la historia de Estados Unidos y Cuba abarcaba revolución y conflicto, lucha y sacrificio, retribución y reconciliación. Ha llegado el momento que dejemos atrás el pasado. Uno de los aspectos que se miraban en el análisis que daban especialistas cubanos, docentes, académicos cubanos, es que justamente Obama está remarcando dejar el pasado atrás y que no se puede entender la relación actual de Cuba con los Estados Unidos sin entender lo que ha venido pasando en los últimos 50 o 60 años para entenderlo mejor. Y porque, claro, también su objetivo en ese discurso estaba marcado a las generaciones más jóvenes. Al pueblo cubano lo mencionaba, pero estaba dirigido a grupos etarios mucho más jóvenes. Exactamente, ¿verdad? Lo que me parece que el discurso del presidente Obama recoge es mirar hacia adelante, ¿no? Indudablemente que creo que nunca dijo olvidemos el pasado, ¿verdad? Ese pasado de más de 50 o 60 años en donde las relaciones cubano con estadounidenses han sido marcadas por el conflicto, por la desconfianza, por la imposición, por el ahogamiento y hasta por la invasión militar, ¿verdad? Eso es la historia de esas de las relaciones y no se puede obviar claramente, ¿no? No se puede pasar al futuro sin recoger lo del pasado, ¿no? Pero el énfasis, me parece que se debe de poner en esto, no es tanto mirar hacia el pasado, no volver la vista hacia lo que se desarrolló históricamente las relaciones entre ambos países, sino poner los énfasis hacia el futuro. Y por eso el llamado a los jóvenes, ¿no? A construir unas nuevas relaciones basadas, como decía el presidente Obama, en el respeto, en la solidaridad y en la cooperación. El énfasis debe de estar puesto en esto, sin obviar la historia, ¿no? No se puede construir indudablemente un futuro, no se puede construir ese puente del que habla el presidente Castro sin mirar cómo se destruyó ese puente, sin saber de qué manera quedaron los escombros. Y sobre eso, entonces, construir este nuevo puente que es un puente de esperanza, de solidaridad y de respeto mutuo entre ambos países. ¿Cómo este suceso y lo que viene posteriormente de las dinámicas políticas, diplomáticas, económicas entre el gobierno de los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo cubano puede ser una lectura para el análisis de política exterior de los países? Pienso específicamente en el caso de El Salvador, pero ¿cómo esto puede permitirle vislumbrar un análisis de la política exterior con estos acontecimientos que van marcando, van rompiendo paradigmas en las relaciones internacionales actualmente? El problema de las relaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, que depende mucho de los eventos internacionales y depende mucho del gobierno, de la ideología del gobierno que llegue al Ejecutivo. Yo no tengo ninguna duda que si el señor Trump gana las elecciones presidenciales en este mes de noviembre, esto que ha avanzado en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba o América Latina en su conjunto va a sufrir un retroceso, ¿no? Muy probablemente si el señor Trump llega al Ejecutivo en el mes de noviembre, estos avances van a sufrir retrocesos históricos muy fuertes, ¿no? Entonces, el llamado es al pueblo norteamericano también, ¿no? En este momento, que es crucial en su historia, ¿no? Por un lado estará el Partido Demócrata con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton o Bernie Sanders, y por otro lado estará Ted Cruz o el señor Trump, que tienen precisamente una concepción de las relaciones internacionales todavía marcadas por la Guerra Fría, ¿no? Si uno oye el discurso del señor Trump en términos
de relaciones internacionales es desastroso, ¿no? Es un retroceso enorme, ¿no? E igualmente el señor Ted Cruz, ¿no? Aunque con sus matices, promulgan esta ideología todavía anticomunista, anti-americancionista, donde Estados Unidos es todavía la superpotencia que puede imponer su voluntad en el resto del mundo, ¿no? En eso radica precisamente la grandeza de Estados Unidos que hablan estos candidatos presidenciales desde el lado republicano. Entonces, no todo está escrito realmente, ¿no? Tiene mucho que avanzarse o tiene mucho que decir el pueblo norteamericano en esta hora histórica, ¿no? De este acontecimiento, Juan José, ¿qué lectura le hace usted de aprendizajes para la política exterior salvadoreña? Retomo este elemento porque cómo marca esto los vínculos que va a tener, porque claro, siempre es reciente también que El Salvador ha restablecido relaciones diplomáticas con Cuba y también cómo ha sido ese vínculo que ha existido entre Centroamérica y Cuba y ahora con este tipo de medidas que los Estados Unidos va a estar desarrollando. ¿Qué lectura, qué aprendizaje, qué lección aprendida, si lo podemos llamar de esta manera, puede ser útil para el análisis de la política exterior en El Salvador? Creo que la concepción de la política exterior del gobierno del expresidente Funes y ahora del profesor Salvador Sánchez Serén marca precisamente un antes y un después respecto a los gobiernos anteriores. Primero los gobiernos militares y después la guerra que nos afectó y después los gobiernos de arena, ¿no? Que todavía concebían a Cuba como el gran monstruo, ¿no? Como la gran potencia militar con incidencia en la desestabilización de los países de Centroamérica. Eso se rompe precisamente cuando el expresidente Funes, como primer hecho de su gobierno, restablece relaciones totales con Cuba, ¿no? Y de ahí en adelante la política exterior de El Salvador está marcada precisamente por ser una política exterior sin ataduras ideológicas, una política exterior respetuosa de los procesos políticos y sociales de los países con los cuales va a tener relaciones, y es una política exterior marcada precisamente por la solidaridad y por la cooperación. Creo que esos tres pilares de la nueva política exterior salvadoreña se van a ver reafirmadas o se ven reafirmadas con esta apertura de la política exterior norteamericana, ¿no? Que ve a Cuba no como una amenaza ya, ¿no? Sino como un país en donde pueden crecer oportunidades, un país en donde puede desarrollarse libremente el pensamiento de las personas y todo esto, ¿no? Entonces, creo que esta concepción de la política exterior salvadoreña se va a ver legitimada y fortalecida con esta apertura. Quiero retomar otro elemento, siempre regresando a la discusión sobre el suceso, ¿no?, de las relaciones políticas entre Cuba y los Estados Unidos. En una columna publicada en Granma por Fidel Castro, el líder cubano menciona, retomo solo un extracto de dicho artículo: advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿Alguna reacción? Bueno, ¿verdad? Todavía el expresidente Fidel Castro está señalando que el imperio todavía tiene una relación desigual, ¿no?, y asimétrica. Y evidentemente eso es así, ¿no? Sin embargo, rescata la dignidad del pueblo cubano, ¿verdad? Es decir, el pueblo cubano es capaz de producir lo que necesita, y ciertamente lo es, ¿no? Eso lo demostró precisamente con el periodo especial después de la destrucción del bloque socialista, ¿no?, del derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Demostró que es capaz precisamente de salir adelante con sus propios esfuerzos. Pero ahora, si se abren esas relaciones de solidaridad, se avanza en la eliminación del bloqueo y Estados Unidos no ve a la isla como una amenaza, sino más bien como un socio en este desarrollo, creo que ambos países, tanto Estados Unidos como Cuba, se van a ver fortalecidos y se van a ver beneficiados grandemente.
Podemos decir que es esta política exterior cubana y su vínculo con Estados Unidos o el proceso de establecimiento de relaciones mucho más fuertes con Estados Unidos, podríamos catalogarlo como un pragmatismo, pero muy cauteloso. Así es, ¿verdad? Todavía no se ha avanzado lo suficiente como para poder afianzar esas relaciones, ¿verdad? Todavía hay resquemores. Habrá que ver qué dice el exilio cubano, por ejemplo, que tiene un poder político muy importante en el establishment de Estados Unidos, ¿verdad? Que han sido, a mi juicio, uno de los perdedores en esta nueva ciclo de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Estamos llegando al final de la entrevista, Juan José, pero me gustaría hacerle una pregunta un poco más general, en el sentido de que el presidente Obama no solo va a Cuba, también va a Argentina y se reúne con su homólogo Mauricio Macri. Y es interesante ver esto, ¿no? Por una visita que va a Cuba, pero la otra va a Argentina, y hay también una discusión entre el significado de esta visita que tiene el presidente Obama a América Latina a dos puntos diametralmente opuestos en perspectivas ideológicas, en objetivos también políticos y sociales. ¿Qué lectura también puede hacer de la visita del presidente Obama a Argentina? Bueno, ahí pueden haber tres lecturas. Primero es rescatar las relaciones muy dañadas entre Estados Unidos y Argentina en el periodo de los Kirchner, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y Argentina no tuvo su mejor momento en el periodo político que gobernaron los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, ¿no? Las relaciones fueron tensas, las relaciones fueron precisamente muy dañadas, precisamente por la vinculación del gobierno argentino con el bloque bolivariano en América Latina, ¿no? Entonces, la visita del presidente Obama a Argentina requiere precisamente verlo dentro de este nuevo esquema que abre la elección en donde sale electo el presidente Macri, ¿no? Es restablecer unas relaciones que habían sido fuertemente dañadas, fuertemente desquebrajadas en el periodo anterior. En segundo lugar es el nuevo modelo, que no solamente es Cuba el que abre este nuevo ciclo de las relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos, sino que es América Latina en su conjunto, es también Argentina y esos países que de alguna manera se vincularon al bloque bolivariano. Y es un aviso también a Venezuela, ¿no? Venezuela va a tener que ir viendo cómo abre sus relaciones con Estados Unidos, que son imprescindibles. Nunca hubo un resquebrajamiento de las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no? El principal socio económico de Venezuela es Estados Unidos, fue Estados Unidos y va a seguir siendo Estados Unidos. El petróleo de Venezuela se vende en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y el principal socio comercial de Venezuela sigue siendo Estados Unidos en este sentido. Entonces, es un llamado a América Latina en su conjunto para abrir los ojos más allá de estos, dijéramos, ojos miopes, precisamente, resabios de la Guerra Fría. Juan José, gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes que en una próxima oportunidad sigamos haciendo estos análisis internacionales que son relevantes y muy interesantes para nuestra audiencia en TVX. Cómo no, mucho gusto y bienvenido de vacaciones. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión. Volvemos en unos instantes.